Estamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Mauro Andino, con quien vamos a conversar. Teníamos planeado conversar sobre el resultado de este proceso electoral, pero a ver, ayer se da esta noticia de que encuentran un supuesto centro de cómputo paralelo en la misma edificación donde está el, eh, el Consejo Nacional Electoral del Guayas. O sea, como que primero, ¿cómo no se dieron cuenta que estaba ahí mismo? ¿Y cómo es que ahora, 5 días después, va el señor Pita a hacer una revisión? Y justo el señor Pita, que ha sido señalado como el más correísta que Correa. O sea, todas esas cosas no, como que no cuadran. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Hoja de Ruta, Café Sin Rosca. Bueno, primero, empecemos por el tema del resultado de los comicios electorales. Sorpresa para unos, para otros, posiblemente sea el hartazgo del pueblo hacia lo que estamos viviendo, hacia el gobierno de Lazo, y este no ratifica justamente eso porque es un rechazo a lo propuesto por el gobierno. Estimado doctor, muy buenos días. Muy buenos días, César. Gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes. Efectivamente, el domingo 5 de febrero, el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado en democracia, mayoritariamente ha rechazado la propuesta de referéndum constitucional planteada por el presidente Guillermo Lasso. Creo que hay que leerlo desde dos aristas. Por un lado, un componente que implicaba una discusión más de tipo académica, jurídica, institucional, que era la que intentábamos dar disputa en determinados espacios, pero que no masificaba, que no llegaba a todas las audiencias o a todos los grupos de la población. El otro gran componente, la otra enorme perspectiva, es ya aquella que se vincula con la política cotidiana, con el día a día, con el sentir, la forma como está viviendo la gente. Y creo que eso sí llega y eso se masifica en ese enorme gran cuerpo electoral que es el pueblo ecuatoriano ya representado en las urnas. Ahí la gente, más allá de los anexos, más allá de las enmiendas, más allá de las disposiciones normativas que se pretendían incorporar en la Constitución, ahí sufragan en función de la confianza o del rechazo que sienten de quien propone la consulta popular o en este caso el referéndum. Y la gente, la gran mayoría de electores, se ha pronunciado por la opción de rechazar al proponente. ¿Por qué? Porque ya no había confianza, porque ya no existía credibilidad, ya no tenían la ilusión de darle un voto para que supuestamente cumpla lo que les estaba ofreciendo. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando votaron por el hoy presidente de la República, Guillermo Lasso, cuando él era candidato, él ofreció una serie de cuestiones, una serie de programas, de proyectos, de políticas que hasta el día de hoy no se han ejecutado. ¿Qué le dice entonces al final del día el electorado? No puedo volver a confiar en ti porque cuando ya lo hice, me defraudaste, me engañaste, me traicionaste. Consecuentemente, hoy voto no, rechazo tu consulta popular, rechazo tu referéndum constitucional. Lo peligroso de todo esto, lo reprochable de todo esto, y ahí sí le ato con lo que usted empezó manifestando, César, que hoy se pretenda torcer la voluntad popular, que coincidencialmente el consejero puesto por Creo, porque esto hay que recordarlo, el señor Pita fue auspiciado por Creo, hay videos, hay declaraciones donde el difunto César Monge, que creo yo era uno de los líderes políticos de esa organización más destacados y a su vez más respetados, él reconocía, él aceptaba que Enrique Pita fue auspiciado por ellos y además fue público y notorio porque en la época del Consejo de Participación Ciudadana transitorio del doctor Trujillo, se pidió a las organizaciones políticas a que propongan nombres. Y el candidato para el CNE que propuso, creo, fue Enrique Pita. Qué coincidencia que sea él el que descubre, entre comillas, un supuesto fraude donde aparentemente se habrían estado imprimiendo actas de escrutinio falsetas. Vaya a saber usted qué ineptitud del propio CNE se han estado imprimiendo, dice, en un piso encima de donde se estaba realizando el propio escrutinio oficial, es decir, en el mismo edificio de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Electoral.
O sea que bajo esta hipótesis, uno tendría que llegar a la conclusión de que todo el CNE es una cadena de inoperantes, pues, pero también dejan en mal predicamento a la propia Policía Nacional y a las propias Fuerzas Armadas, porque cuando se hace el conteo y se llenan las actas en las juntas receptoras del voto en los recintos electorales, esos delegados del Consejo Nacional Electoral que llevan las actas lo hacen acompañados de la policía, lo hacen acompañados de las Fuerzas Armadas. Y significa que desde el día domingo hasta el día de ayer en la noche nunca se han dado cuenta que han tenido unos vecinos en la parte de arriba que han estado falsificando actas. Entonces, policía, Fuerzas Armadas, CNE, una tarea de ineptos que no se han dado cuenta, y no lo digo yo, les está haciendo quedar en ese sentido así el consejero Pita, y ayer recién descubren que han estado imprimiendo actas falsificadas, reitero, en un piso que está encima de donde realizan el propio escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral. Claro, lo chistoso de todo esto es que es el mismo CNE que certificó el triunfo de Guillermo Lasso hace 2 años. O sea, no se ha cambiado a nadie más que al consejero Verde Soto que se fue a la Secretaría de Anticorrupción que creó el gobierno. Y obviamente es del mismo CNE, o sea, no ha cambiado absolutamente nada. Esto es lo más sorpresivo porque es el CNE que contó los votos, que legitimó el triunfo de Guillermo Lasso, el mismo CNE del cual formó parte Luis Verde Soto y luego dio el cambio para ser ministro de Estado, secretario de Política Pública Anticorrupción de Guillermo Lasso. Pero también es el mismo CNE que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de problemas, porque hay que hacer memoria. En el 2019, este Consejo Nacional Electoral provocó un caos en varias provincias del país. Yo no me olvido que en Los Ríos, por ejemplo, no se pudo hacer la transición y el cambio de mando el 14 de mayo como Ah, corresponde y sí, como claro. exige la Constitución y la ley. Allá en Los Ríos tuvieron que darle la prefectura al que había ganado la elección, creo que en el mes de agosto o septiembre de ese año, es decir, varios meses después de lo que la propia Constitución exige. ¿Y por qué fue esto? Porque en medio del proceso les renunció la Delegación Provincial Electoral de Los Ríos y la propia Junta Provincial Electoral de Los Ríos, ambas instancias designadas por este Consejo Nacional Electoral. Y ese hecho no fue aislado, hubo problemas en otros cantones, en otras provincias. Es el mismo CNE que en las elecciones de hace 2 años, en el 2021, quiso proscribir la candidatura de Arauz Rabascal utilizando una serie de artimañas y de artificios legales. Es el mismo CNE que se bajó la candidatura de Álvaro Noboa. Esto tampoco hay que olvidarlo. Hubo sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que ordenó que el CNE inscriba las candidaturas del partido Justicia Social. Y como no les convenía que Justicia Social inscriba como candidato a Álvaro Noboa, entonces decidieron pasarse por el forro esa sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y esa sentencia ocasionó a su vez que luego les destituyan, porque fueron destituidos 4 de los 5 consejeros y para sostenerse en el cargo que hicieron, recurrieron a la vieja confiable, presentaron una solicitud de medidas cautelares ante un juez de la provincia del Guayas, lo cual era a todas luces ilegal, y ese juez dispuso que se suspenda la destitución cuando no procedía aquello. Este CNE es el mismo que hoy nos está diciendo que supuestamente han descubierto en un piso de arriba donde ellos mismos contaban los votos. Esto tiene que entender la gente. En un piso de arriba, como que su vecino, vea. Usted vive aquí en este departamento y encima en el piso de arriba le han estado supuestamente contando los votos, pero usted era el dueño de todo este edificio. O sea, no es que usted no tenía acceso al departamento de arriba, usted era el dueño y se entera que arriba supuestamente han estado cometiendo ilegalidades 4 o 5 días después. O sea, yo creo que hay que tener un poco más de coherencia. Esta gente está jugando con fuego y esto a mí me preocupa hondamente en lo personal porque se puede encender una llama que puede terminar en hoguera y eso es grave para la democracia y es grave para la paz de nuestro país. Y es del mismo CNE que reimprimió un montón de papeletas, pues. Acuérdese que Me olvidaba de eso y si usted me permite voy a poner eso también luego en mis redes sociales porque ya me había olvidado.
que perdieron más de $500,000 por imprimir malas papeletas. O sea, eso tiene que saber la gente. No estamos hablando del mejor Consejo Nacional Electoral o del más eficiente. Totalmente. Ahora, oiga, ¿tanto les dolió la pérdida del sí? Porque estaban posicionando desde las encuestadoras, ¿no? O sea, venían arrastrando que el sí iba a arrasar, que con el 72% estaba posicionada toda la consulta popular, igual en el famoso exit poll, pero luego en los resultados oficiales y cuando la gente ya empezó a comentar, ¿no? Y decir, ve, en mi mesa ganó, en esta mesa que estaba yo, ganó el no, ganó el no. Entonces, ¿cómo, cómo les dolió tanto la pérdida de este referéndum? Debe ser un dolor insoportable para que recurran a este tipo de Yo le he prácticas y de llamado el manual del decisiones. mal perdedor, oiga, porque siempre es así, O ¿no? sea, Primero es el resultado que no les da, no les cuadra, y después asoman los centros clandestinos, después asoman las papeletas marcadas o las cajas, ¿no? Vacías. pero además demuestran no solo ser malos perdedores, sino tener ya comportamientos autoritarios que rebasan incluso, que rebasan incluso ya el simple autoritarismo. Porque pretender bajarse una elección manipulando el resultado, eso ya va más allá del autoritarismo. Y no quisiera utilizar palabras mayores porque aspiro que ojalá reflexionen, actúen con sensatez y entiendan el grave escenario que están incentivando. Y demuestran también que la democracia para ellos solo es útil cuando ganan. O sea, cuando Claro. la gente les da el triunfo, entonces ahí sí vale la democracia, sirven las instituciones. Pero cuando el resultado les es adverso, entonces la democracia les estorba, les es insignificante, hay que intentar sacrificar la voluntad popular, no les importa a costa de qué, se vuelven inescrupulosos, inventan teorías de la conspiración, estigmatizan a sus propios aliados, porque haberles llegado a decir al señor Pita que es correísta, o sea, eso sí ya me pareció ya, o sea, eso ya me resultó algo sacado de alguna novela, de la literatura más surrealista, o sea, ya de un mundo paralelo. Ya es intentar pretender vernos la cara de tontos. En buena hora creo que la mayoría de ecuatorianos tienen claro que ese tipo de encuadres discursivos no funcionan porque son unas mentiras más gigantescas que los propios edificios del Consejo Nacional Electoral. Hay voces que hablan de anular las elecciones y volver a votar, especialmente en el referéndum, dicen, en la provincia del Guayas. ¿Legalmente se puede, doctor? Mire, César, únicamente se podría realizar eso si es que se llega a comprobar. Cuando digo comprobar, no es que aquí el CNE simplemente con una resolución debe decir, ah, efectivamente han sido actas falsetas las que se han estado escrutando en la Delegación Provincial Electoral del Guayas. El Código de la Democracia es clarísimo y permítame citarle Por favor. la norma. El artículo 144 y el 145 del Código de la Democracia. Si es que se declara, si es que se comprueba, es decir, con pruebas fehacientes que demuestran que las actas han sido falsificadas y que esas actas falsificadas fueron las que se ingresaron al sistema de cómputo, las que se escanean para contabilizar los votos, solo ahí existe la posibilidad de anular las elecciones en la provincia del Guayas y en esas juntas receptoras del voto. Esto también es importante. César, ojo, no es que, por ejemplo, voy a poner un caso, no tengo el dato específico de cuántas juntas receptoras del voto existen en la provincia del Guayas. A nivel nacional son aproximadamente 44,000 juntas, me parece, pero en Guayas, asumamos por un momento que hay 6,000 juntas receptoras del voto, ¿ya? Si en las 6,000 se encuentra que en 2,000 de esas juntas se han falsificado las actas donde se ingresaron los datos, pues se va a repetir las elecciones en las 6,000 juntas. O sea, vayamos hablando también las cosas en Así derecho. es. Se tendrían que repetir en esas 2,000 donde se ha comprobado que las actas fueron falsificadas.
pero no es que van a repetir todas las elecciones en Guayas, pues para tratar de voltear el resultado. Pero repito, no me cansaré de ser enfático en esto y repetitivo. Si es que se comprueba que las actas han sido falsificadas, por ahí caemos en otra cuestión. ¿Quién lleva las actas a las juntas receptoras del voto? Los mismos Los, mi- delegados del Consejo Nacional Electoral, pues, claro, y con custodia acompañados militar, de los pues. militares, Claro, acompañados de los policías. ¿Quién hace el conteo en la junta receptora del voto en la mesa? Los ciudadanos, que son resultado de la designación que hace quién. el El consejo. gobierno, la revolución ciudadana, no, el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Ellos designan a los miembros de las juntas receptoras del voto. Consecuentemente, si las actas habrían sido falsificadas, entonces estamos hablando de una cadena de mando, de un fraude donde se habrían cometido delitos penales, pero que habría empezado con una operación milimétrica con varias cabezas desde arriba que estarían dentro del propio Consejo Nacional Electoral. Entonces, cuidado y les sale mal la jugada y terminan por quemarse ellos mismos. Ya hubo pronunciamientos de dos observadores de la misión de la OEA. Uno de ellos, como les había dicho en el editorial acá, nuestros amigos oyentes, es Alejandro Tulio. Él dice que resulta extraño porque todas las actas están digitalizadas y escaneadas desde los recintos. Entonces, mal podrían imprimirse otras actas que puedan entrar al sistema, si ya están, inclusive están publicadas en la página web del CNE. Yo hice un Vea, ejemplo ayer, busqué en la mesa donde yo voté y está igual el escaneado con el resultado ingresado. Entonces ese es el ejercicio que deberían hacer los ecuatorianos para no dejarse engañar. mire, César, no había tenido la oportunidad de leer este pronunciamiento del observador electoral. Le ruego de la manera más cordial, me comparta Claro. ese tweet. Pero fíjese que coincide justamente y en buena hora con lo que acabábamos de hablar, Ujú. que las actas justamente se llevan a la junta receptora del voto, salen del propio CNE, son impresas por el Instituto Geográfico Militar, pero se da cuenta de lo que está planteando esta gente. O sea, quieren bajarse hasta la credibilidad de las propias Fuerzas Armadas, porque las papeletas, las actas, todo eso se imprime en el Instituto Geográfico Militar. Esas actas se llevan a las mesas, ahí están los militares, está la fuerza pública, están los observadores electorales nacionales e internacionales, están los delegados de las propias organizaciones políticas. Coincide con lo que acabábamos de decir, porque una vez que se hace el conteo, se ingresan los datos a las actas. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Falsificación de actas, vea, es prácticamente imposible por todas estas consideraciones que le acabo de describir. Lo que puede ocurrir y que a veces sí sucede, y que esto es parte de la actividad humana, pues porque son seres humanos, no son robots los que están haciendo el conteo en las juntas. A veces lo que sucede es que se ingresan mal los datos a determinadas actas. Por ejemplo, hay un número determinado de sufragantes en esa mesa. Se me ocurre 400 sufragantes mujeres, ¿ya? Y el número de sufragantes, es decir, de las personas que votaron, no coincide con el número de votos que se ha ingresado, con el número de votos a favor de una lista, de otra lista, con el número de nulos y el número de blancos. Es decir, sumados los votos, hay una cifra mayor al número de votantes que ese día han concurrido a sufragar. Cuando sucede eso, esa acta se declara como inconsistente. Y la inconsistencia, ¿a qué obliga? A que se abra esa urna y se haga un recuento, se recontee nuevamente los votos para poder corregir esa acta. Eso ya se estaba haciendo y en vez de disminuir el no, empezó a aumentar el voto a favor del no, empezó a aumentar. Como no les gustó eso, ya tuvieron que inventarse que supuestamente se han estado falsificando actas. Claro. Ahorita también tenemos la información, dicen que hay algunas organizaciones políticas que están pidiendo la... Claro, pero ponen al final, ponen si se comprobare falsedad del acta, entonces piden la nulidad de las elecciones. Eso están ahorita posicionando en este momento, ¿no? Que se revisen las actas. Pero, o sea, ya digo, ese pronunciamiento de uno de los... Y bueno, hay otro pronunciamiento que ya estoy por buscarle también, que es de una persona, creo que es brasileña, porque escribió en portugués, eh, que también dice que ellos no han visto absolutamente ningún problema en el proceso electoral, pero se está posicionando. Y lo raro es que, doctor, la consejera Nájera
ella denunció una mala impresión en las actas, claro, y por eso se está haciendo la rectificación de esas actas. Pero cuando se le preguntó si era con el referéndum, dijo, no, no, el referéndum no, es autoridades locales la que está con problemas. Les resulta que ahora asoma el centro de cómputo paralelo y ha sido solo para las actas del referéndum. O sea, no, no es raro. No solo que es raro, es absolutamente repudiable, créame. Yo ayer ponía en mi cuenta de Twitter que ni el Tribunal Electoral de la Mano Negra de la época de la dictadura, que Ah, sí, quería sí. evitar el triunfo de Jaime Roldós Aguilera, se atrevió a tanto. Porque cuando ya finalmente le ganó a Sixto Durán Ballén, tuvieron que aceptar pues el resultado. No les gustaba, pero tuvieron que aceptar el resultado, porque eso se llama democracia. Y porque hacer lo contrario, reitero, es conducirnos a un escenario de incalculables consecuencias. Podemos vivir un contexto catastrófico. El gobierno nacional parece que definitivamente quiere provocar el caos para luego justificar tal vez su salida. O sea, ya hasta eso uno llega a pensar en este momento. O sea, el gobierno empujando, incentivando a que la gente salga para luego tal vez justificar una renuncia del presidente de la República. No sé, realmente ya hay tantas hipótesis que a uno se le pasan por la cabeza, pero que ponen en serio riesgo a nuestro sistema democrático. Totalmente. Ahora, bueno, vamos al análisis de de los resultados en autoridades locales. Yo creo que en el mismo correísmo esperaba, o mejor dicho, la Revolución Ciudadana esperaba un resultado tan beneficioso para ellos. Inclusive analistas políticos decían que, pues, bueno, capaz se mantiene la prefectura de Manabí, la prefectura de Pichincha, sí, y alguna otra por ahí, pero, o sea, el triunfo son 60 municipios, son creo que 7 prefecturas. Entonces esto le hace a la Revolución Ciudadana ser nuevamente la primera fuerza política, a pesar de que digan que se ha ganado con el 20%, que otros que todavía no tienen, porque ahí salió un análisis de alguien que dijo que el 90% no es correísta, y entonces solo el 10% nomás ha votado por todos ellos. Pero creo que ni la Revolución Ciudadana esperaba un resultado tan exitoso. Creo que es indiscutible que el gran ganador de la jornada electoral son la Revolución Ciudadana y Pachacuti. Creo que son las dos organizaciones políticas que se posicionan, que lideran estos resultados electorales. Desconocer aquello me parece que no solo es un ejercicio de soberbia, sino también es vivir autoengañándose de la realidad política del país. Lo segundo, cierto es que tampoco es que se gana, digamos, con resultados que rebasen el 50, el 60%, pero también se demuestra otra cosa, que los actores políticos de centro derecha y derecha son incapaces de conciliar sus propios intereses y por eso optan por sacar distintas candidaturas porque al final tienen distintos proyectos y eso hace que se atomicen y que se dispersen en su votación. Entonces, ahí también falta sentido de mea culpa, de criticidad por parte de ellos para reconocer que no tienen ni siquiera la capacidad mínima de articular un proyecto político común. Tercera cuestión, es innegable aceptar que los resultados en Guayaquil y Guayas fueron sorpresivos para la mayoría de ecuatorianos, principalmente lo de Guayaquil. Yo creo que lo de Guayas sí era mucho más disputable, primero porque creía que Marcela Guiñaga era una candidata fuerte, potente, y porque también del otro lado, lo digo con respeto, sin querer tampoco minimizar el triunfo ni nada que se le parezca, pero del otro lado, digamos, la señora González no es pues una dichada de virtudes en materia política, ni una intelectual o una señora que le brote el carisma por todos lados. Entonces, yo sí veía que había muchas más posibilidades de disputar la prefectura. Además que ese espacio los social cristianos en el pasado ya lo habían perdido en su momento. Pero lo de la alcaldía era claramente impensable. Creo que ahí en ese sentido pegó mucho este discurso, este mensaje que construyó la Revolución Ciudadana, que tenía como encuadre principal apelar a la nostalgia del pasado. Es decir, hablar de que antes, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, estaban mejor, que había mejores condiciones de vida, mayor seguridad,
mayor estabilidad, mayor crecimiento económico. Creo que ese contraste con lo que hoy es el presente, gobernado por Lazo, creo que permeó mucho en el imaginario de la gente. Y en el caso puntual de Guayaquil, creo que en el mediano plazo la gente sí exteriorizó esa frustración, ese resentimiento de lo que pasó en la pandemia en el año 2020, lo que pasó en Guayaquil, cadáveres en las calles, ataúdes de cartón, y también me parece que permeó mucho en el imaginario de la gente el tema de la inseguridad. Creo que eso movilizó al electorado para que se decanten por otras opciones. Y agregaría yo otro elemento. Creo que al final los socialcristianos pagaron la factura de más de 30 años. O sea, no hay poder político que sea perpetuo. No hay imperio en el mundo que haya durado por siempre. Cayeron los ingleses, dieron paso a que Estados Unidos asuma el poder político hegemónico del planeta. En su momento cayó el Imperio Otomano. En China tampoco es que el Imperio chino siempre fue hegemónico allá en Asia. O sea, no hay imperio, cayó España, en fin, o sea, no hay imperio hegemónico en el mundo. Si no hay imperios que duren para toda la vida, pues tampoco es que existan poderes políticos que puedan ser perpetuos. Entonces creo que al final les pasó factura más de 30 años y cerraría con esto. Creo que se dividieron a la interna, ya no existía ese consenso hegemónico de las élites guayaquileñas, de las élites financieras, industriales, para apoyar un solo proyecto político que históricamente era el de los socialcristianos. Por eso es que en su momento Otto Sonnenholzner, Pedro Pablo Duarte, que también eran socialcristianos, tal vez no visibles, pero apoyaban, empujaban la maquinaria social cristiana, se abrieron y decidieron fundar su propia organización política. Bueno, no la fundaron porque se anclaron en suma, pero decidieron fundar su propio proyecto político, para ser más claro. Y otros actores, Pascual del Chopo, César Ron, Cristina Reyes, hoy el mismo Henry Cucalón, decidieron dar un paso al costado y abrirse de la estructura social cristiana. Y por eso existieron más candidatos de derecha para la alcaldía y para la prefectura. Eso rompió ese consenso hegemónico que existía ya entre las élites y les dispersó la votación y hoy tenemos los resultados que tenemos. Claro, acá también viene como un mensaje, ¿no? En la pregunta 4 del referéndum se pensaba disminuir algunos movimientos, pero son algunos movimientos los que han ganado en algunas ciudades, movimientos locales, como por ejemplo en la ciudad de Riobamba. Allá hay un movimiento que es local que ha ganado la alcaldía de Riobamba. Y esto como que un mensaje de decir, oigan, nosotros también queremos, no creemos en los mismos partidos. Por ejemplo, en la prefectura de Pastaza es otro movimiento local. Entonces, como que da también un mensaje y da como que legitima el que la gente haya votado por el no, porque decidió votar por los movimientos locales. Hay algunas reflexiones. Yo soy de los que considera que para elecciones nacionales no se debe permitir la participación de movimientos locales. Cuando hablo de elecciones nacionales, ¿a qué me refiero? Para la Asamblea Nacional. Ujú. ¿La Asamblea legisla solo para una provincia o para provincias? No, la Asamblea legisla para la República en su conjunto. Entonces yo sí me opongo a que existan movimientos locales que pongan uno o dos asambleístas y esos dos votos, ese chulla voto, hablando coloquialmente, condiciones, decisiones que involucran a los 18 millones de ecuatorianos, que con ese voto se condicione la aprobación o el archivo de una ley importante, o que con ese voto se condicione la censura y la destitución de un ministro de Estado o absolverle de sus responsabilidades políticas. Para las elecciones legislativas, solo se debería permitir la participación de movimientos y partidos políticos nacionales. Ahora, separemos esto de la otra esfera, de lo local. Ahí sí estoy plenamente de acuerdo en que se permita la participación de movimientos locales. ¿Por qué? Porque la dinámica de lo local es distinta, pues, porque en lo local sí se necesitan actores que únicamente, o tal vez no únicamente, pero básicamente, velen por los intereses de su comunidad, de su jurisdicción, que entiendan sus problemas cotidianos. Ahí sí estoy a favor de que existan movimientos políticos provinciales y cantonales que puedan competir electoralmente, pero solo para las seccionales. Creo que este es un tema que debemos discutirlo, que debemos pensarlo, para poder fortalecer el sistema de partidos
y evidentemente poder hacer una reforma importante al Código de la Democracia que nos permita reinstitucionalizar a las organizaciones políticas y de alguna manera darle mayor estabilidad, cómo evitar el transfugismo, los camisetazos políticos, eso debería ser sancionado como infracción electoral, lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo atrás, cómo evitar que quien se desafile de una organización política se pase de un rato al otro a la vereda de enfrente y sea candidato de la noche a la mañana por ese otro partido, cómo evitar que se incorporen a personas como candidatos sin que nunca hayan militado en esa organización política o alquilen los partidos y los movimientos políticos. Se debería exigir que mínimamente estén afiliados a ese partido o movimiento. Yo he planteado 2 años antes a esa elección. ¿Para qué? Para poder justamente decir, oiga, hemos formado este cuadro, sí leyó por lo menos nuestro régimen orgánico, nuestro estatuto. Entonces, creo que hay cuestiones que debemos analizarlas y ojalá se las pueda incorporar en nuestra legislación en el mediano plazo. Claro, son reflexiones que uno sí, claro, podría cambiarlas y todo eso, pero a ver, el hecho de que en el referéndum nos querían imponer de que que tenía el 1.5 cuando ya estaba eso en la Constitución, o sea, ya la gente no creía, pues, ¿no? En ese César, tipo de y si cosas. me permite, y solo para los movimientos, ¿ah? Ujú, solo No para para los partidos, movimientos. porque esa era una de las trampas. Ujú, La gente tiene que saber, si no lo sabía, que Creo es un partido político, no es movimiento. Entonces, ese requisito que estaban poniendo en el referéndum estaba teledirigido solo para los movimientos. Entonces, ahí uno podía especular que la intención no era pues fortalecer el sistema de partidos y de organizaciones políticas, sino que lo que querían era sacar del juego a los movimientos incómodos y que quede en pie solo Creo y sus amigos. O sea, claro. esas son las cosas que estaban por debajo en la consulta popular y que la gente en buena hora, con o sin conocimiento, porque también es legítimo en democracia votar para rechazar al que propone algo. O sea, yo he leído a muchas personas, es que cómo pueden votar no sin haber leído todos los anexos. Eso es legítimo en democracia. Si el voto también es darle confianza a alguien, pues, y si tú no confías en alguien, aunque te esté diciendo el discurso más maravilloso, es legítimo que tú le digas, no, pan, No. yo no vuelvo a confiar en ti, no hay chance. Todo lindo lo que me estás diciendo, pero la vez anterior que ya te confié esto, te presté dinero, me dijiste que me ibas a pagar, entonces ya no cumpliste. No, no hay chance, ni aunque vengas ahora con el Papa Francisco. Eso es legítimo también, si Claro. eso es democrático. Entonces, en buena hora, rechazaron y no se aprobaron estas cuestiones que tenían una trampa enorme debajo de los anexos. O sea, ahí hay que respetar justamente la voluntad democrática, pues no. En pleno proceso electoral nos decían narcotraficantes, ¿Sí? cabecillas de las bandas delictivas a quienes apoyábamos el no o estábamos refiriéndonos al no. Cosa que ya cambió el discurso, pues y ahora nos han extendido la mano para un acuerdo nacional. Sí, un discurso bastante vacío, repetitivo, eh, superficial, sin actores, sin nombres, sin apellidos, porque cuando usted quiere conversar con alguien, usted lo dice puntualmente. Les invito a tales actores, tal día, tal hora, tal fecha, tal lugar. Al menos lo plantea. Si usted dice, sí, vamos a conversar, invito al diálogo, es ese típico encuentro, ya que es del gobierno del encuentro y es el caso del encuentro que investiga Fiscalía, eh, es el típico discurso ese cuando usted se topa con un amigo en la calle y a los tiempos cruzan teléfonos y ya asomarás para tomarnos un cafecito, ya te describir y el ya nunca aterriza. Nunca sé. Ese ya es el discurso del presidente Lazo, del diálogo, del consenso. No dice con quiénes, no dice cuándo, no dice para tratar qué temas, porque sería bueno que diga, esta es la agenda que les propongo para que vengas y conversemos. Nada de eso menciona. Entonces, es pura retórica y 3, 4 días después manda a su alfil político del CNE a que grite fraude y a que quiera torcer la voluntad de la mayoría. Así nomás son los llamados al diálogo con este gobierno. Así nomás estamos, estimado doctor. Yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros, haber conversado estos temas. Bueno, fue coyuntural justamente el tema del, del centro de cómputo paralelo. Ah, y me olvidaba de comentarle, sí sabe que también Vini está involucrado en este tema. Dice que justamente le han liberado para que haga el fraude. No, en serio,
Perdón que me ría y no quisiera que tome la audiencia como mofa, como soberbia, pero realmente ya esto no tiene, no tiene precedentes, en serio, de verdad, están rebasando ya cualquier límite. Y a propósito del centro de cómputo, y con esto sí para terminar, todas las organizaciones políticas serias, medianamente estructuradas, tienen centros de cómputo. Tener un centro de cómputo en una elección no es nada ilegal. ¿Un centro de cómputo qué es? Usted como partido o movimiento tiene tantas computadoras, tiene tantas personas y sus delegados en las juntas receptoras del voto traen copias de las actas de escrutinio, le entregan esa copia y usted tiene un sistema informático. ¿Para qué? Para escanear esas actas y hacer su propio conteo. ¿Con la finalidad de qué? De contrastar si el resultado electoral que usted está contabilizando en su sistema se compadece, es coherente con lo que está subiendo al sistema del Consejo Nacional Electoral. Y si es que usted encuentra inconsistencias, con la copia del acta, usted luego poder ir a la Junta Provincial Electoral e impugnar ese acta y decir, vea, ábrame esa urna porque no coinciden los datos. Para eso sirve. Es legítimo, eso es normal, eso pasa en cualquier país democrático del mundo, pero ya no saben qué inventarse. Eso es lo que pasó en Guayaquil y por eso aceptaron los resultados quienes perdieron las elecciones. ¿Correcto? Por eso ya hicieron hasta declaraciones. Estimado doctor, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí en Café Sin Rosca y nosotros queremos agradecerles a todas las personas que estuvieron con nosotros. Nos despedimos hasta el día lunes donde estaremos con más información aquí en Hoja de Ruta Radio. Doctor, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, estimado César. Abrazo enorme para todos. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.